está regido por la norma oficial mexicana 004, la norma 004, que tiene su última modificación en el año 2012. Esta norma es la que nos va a regir y va a estipular a nivel legal lo que debe de llevar el expediente clínico, así como todo lo que debe de llevar, cómo debe almacenarse y todas las demás cosas que difieren a este tema. Como introducción vamos a ver que el expediente clínico es un conjunto único, o sea, irrepetible de cada persona, de cada paciente, de información y datos personales, ¿vale? Es un compendio el cual hace constar todos los momentos en el proceso que lleva esta persona de su atención médica, este, en cualquier sector, ¿vale? Consta de documentos escritos, de estudios imagenológicos, estudios electrónicos, estudios electromagnéticos, óptimos y de cualquier otra índole tecnológica, ¿vale? Todo siempre plasmado y todo siempre almacenado. Ahora, el paciente va a contar con la libertad total de decidir en ser o no atendido en todos los procedimientos que tiene por su haber, ¿vale? Tanto clínicos como quirúrgicos. Y toda la información que esta persona nos va a proporcionar es estrictamente confidencial. Nosotros como personal que vamos a estar trabajando con personas, vamos a incluir en ella el diagnóstico, el tratamiento y toda la rehabilitación que lleva posterior a esto. Y todo esto se hace mediante notas médicas o notas clínicas que se van anexando en la carpeta o el expediente del paciente. Ahora, el expediente clínico o el historial clínico se va a poder usar usualmente a medida médica, pero se puede usar para otros ámbitos como medida de informativa, ¿vale? Ya que es un documento que constata el proceso clínico del paciente, pues ahí vamos a poder ver cualquier eventualidad que pueda suceder o cualquier suceso adverso que pueda suceder por parte del paciente, por parte del personal de salud o cualquier otra persona que se involucre en el tratamiento de este, ¿vale? Así que el expediente clínico se puede usar en el ámbito médico, en el ámbito jurídico, en el ámbito de enseñanza e investigación, por ejemplo. Aquí cuando el paciente puede hacer muestra o va a participar en algún campo de investigación, algún artículo de investigación, se da su expediente clínico, obviamente con el consentimiento previo de este, ¿vale? También para métodos evaluativos, métodos administrativos o también para estudios de estadística permanente. Por ejemplo, cuando estamos con un brote de enfermedad o cuando estamos analizando algún nuevo patógeno, la incidencia de una enfermedad en específico, vamos, y el paciente tiene precisamente esta patología, vamos a usar los datos de su expediente clínico para recopilar así todos los datos y recabar toda la información posible, ¿vale? Todo obviamente se va a usar, o el expediente se usa en todos estos rubros con el consentimiento previo del paciente o bien de sus familiares en caso de que el paciente no pueda dar su aprobación. Ahora, se van a tomar en cuenta principios científicos y éticos en la práctica médica, especialmente la libertad prescriptiva, la cual habla sobre prestar los servicios a su leal saber y entender en el beneficio del paciente. Esto se refiere a que todos los conocimientos que se le den al paciente en su práctica médica, en su tratamiento y diagnóstico, también tiene una libertad prescriptiva, pero toda la libertad prescriptiva, o sea, todo lo que el personal de salud le va a recomendar o va a darle al paciente, ¿vale? Siempre va a ser, o se le va a dar al paciente de manera que lo entienda, ¿vale? Siempre se le van a dar todas las herramientas y todos los conocimientos al paciente o a la persona que está recibiendo un tratamiento o un procedimiento específico de la manera más completa para que pueda abarcar así tanto los beneficios como los riesgos y lo que conlleva, ¿ok? Todo esto para que el paciente tenga las herramientas y así pueda tomar una mejor decisión con base a las necesidades
y a los requerimientos propios de cada persona. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la historia clínica? Primero, va a establecer con precisión la elaboración, integración, uso y manejo, conservación y propiedad y la confidencialidad de los datos, ¿vale? Esto es lo primero que se va a obtener. Toda la recopilación de datos que se va a elaborar, se va a integrar y se va a conservar, pero todo de manera confidencial, ¿vale? Es una herramienta de uso obligatorio, o sea, no es opcional. Absolutamente todas los centros de atención en salud deben de tener una historia clínica, ¿vale? Ya sea para institucional o propia de la clínica, siempre es obligatoria, porque precisamente este compendio de datos nos ampara tanto a nosotros como al paciente de forma legal. Y esto se da en sectores tanto públicos como privados, ninguno se exenta. Ahora, ¿qué campos va a tener de aplicación? Como ya habíamos dicho, vamos a tener en hospitales, en clínicas particulares, en centros de atención, en centros de rehabilitación, en clínicas especializadas, en unidades de atención familiar, en unidades primarias, unidades centinela, en absolutamente todo centro que dé alguna atención o brinde algún procedimiento que incluya o que tenga que ver con la salud del paciente, tiene que llevar o tiene que anexar una historia clínica en el expediente del paciente, ¿vale? Eso también se aplica para centros estéticos, ¿vale? O centros de adicciones o rehabilitación, por ejemplo, spas o centros donde damos alternativas, terapéuticas alternativas. Es importante también tener un historial clínico, aunque sea más pequeño o más general, pero es importante, ¿vale? Porque uno nunca sabe cómo va a reaccionar la persona ante el tratamiento que se le esté dando, así que esto nos va a amparar. Y como referencias vamos a tener todas estas normas, ¿vale? Desde la 003 hasta la 206. Obviamente no seguido, saltándose algunas normas, ¿vale? Pero estas normas lo que nos van a estipular o que nos van a especificar son compendios específicos o aspectos específicos que engloba la NOM 004, precisamente en la que se suple y se llenan los conocimientos para así hacer un compendio de datos o hacer una recopilación mucho más general y mucho más grande y más específica respecto a lo que debe de llevar el llenado de la historia clínica, ¿vale? Ahora, dentro de la historia clínica también vamos a llevar otras cosas muy importantes que son las interconsultas y los pronósticos, que las interconsultas van a ser todos los procedimientos por la cual un profesional va a pasarle o va a pasar el caso del paciente a tratar a otro, ¿vale? Todo para mejorar la resolución o para dar un tratamiento más específico o bien más complementario, ¿vale? Y también el pronóstico, que el pronóstico es un juicio que va a hacer el personal de salud, usualmente el médico, ¿vale? El médico es el que va a hacer un pronóstico usualmente, pero también otro tipo de áreas o especialidades lo pueden hacer, pero es un pronóstico más inferencial. Y este pronóstico se va a basar en signos y síntomas y los datos recopilados a lo largo del tratamiento del paciente para así determinar las secuelas de la enfermedad, así como la duración, ¿vale? Y esto es muy importante porque con base a nosotros podemos tener una medida cuantitativa a partir sobre la recuperación y rehabilitación de cada persona. Vamos a tener un resumen clínico, que es un documento elaborado usualmente también por el médico, donde se van a registrar los aspectos relevantes de la consulta o atención médica que va a tener el paciente, ¿vale? Aquí vamos a tener todo lo que conlleva al diagnóstico, a la definición de la enfermedad, la etiopatogenia, los tratamientos, la evolución y el pronóstico del paciente, así como todos los estudios imagenológicos y de gabinete que vamos a tener para la resolución del caso del paciente, ¿vale? Y vamos a tener también las hojas de referencia y contrarreferencia. Estos van a ser los procedimientos médicos administrativos que se van a dar entre establecimientos o entre especialidades o centros de atención, ¿vale? Es el envío y recepción del paciente
con base a las necesidades que tiene él o ella, para así resolver su caso. Por ejemplo, si tenemos un caso de nivel primero de atención y nivel primario de atención y lo queremos referir a un segundo nivel de atención, entonces tenemos que tener una hoja de referencia. O viceversa, si tenemos un paciente que está en tercer nivel de atención, pero su resolución es mejor y ya se le dio la resolución que se le tenía que dar en ese campo, pues entonces se regresa a su clínica de especialidad, que es en el segundo nivel, con una contrarreferencia, ¿vale? Ahora, como generalidad, vamos a tener que el expediente clínico va a incluir los datos personales del paciente, así como los datos del establecimiento donde se trata, absolutamente todos, ¿vale? Datos del paciente como nombre, sexo, edad y domicilio, entre otros, y todas las demás, todos los demás datos que señalen las disposiciones sanitarias, ¿vale? Ubicación, localidad, los servicios con los que cuenta, absolutamente todos, ¿vale? Ahora, los expedientes clínicos, esto es muy importante, son propiedad única y exclusivamente de la institución o del profesional de salud que las emitió. Eso significa que un expediente clínico dado o expedido en una clínica o centro específico es meramente ese centro, no se puede estar pasando de a otro o no se puede sacar de ahí, ¿vale? A menos no fuera del marco legal o de requerimientos específicos legales que así lo pida. Y deben conservarse por al menos 5 años desde la fecha de emisión. O sea, si yo lleno un expediente clínico hoy, ese expediente tiene que quedar archivado así el paciente solamente haya ido a una consulta y haya ya no regresado. Tiene que quedar guardado o archivado por al menos 5 años, ¿vale? Todo esto por alguna disposición legal que pueda suceder o suscitarse futuramente. Y para su uso en publicaciones o enseñanza, se van a omitir aquí los datos de identificación del paciente. Esto para mantener el anonimato y obviamente, como ya mencionábamos antes, debe de ser consentido por el propio paciente previamente, ¿vale? Nosotros no podemos dar ningún dato de ningún caso, de ninguna historia clínica que tengamos en nuestro haber, sin antes haber consultado con la persona. Así sea un dato mínimo y lo estemos dando en el anonimato, no se puede, ¿vale? Ahora, las notas médicas van a incluir el nombre del paciente y datos como su edad, sexo, y en caso de que esté hospitalizado, la cama o el número de expediente, fecha, hora y el nombre completo del personal quien lo elabora, así como una firma electrónico digital tanto del paciente como del personal que lo elabora, ¿vale? Y en él en esta nota clínica se debe expresar en lenguaje técnico médico, esto es muy importante, ¿vale? Recordemos que estamos hablando aquí a nivel, pues, de especialidad en el campo médico, así que tenemos que usar lenguaje propio, ¿vale? De tal. No debe tener abreviaturas, debe estar compuesto con letra legible o ser llenado a máquina o computadora de preferencia, no debe tener enmendaduras ni tachaduras y debe obviamente conservarse en un buen estado. Para el caso de otras especialidades, como los campos como psicología, nutrición, fisioterapia o demás, estos expedientes y notas médicas se van a ajustar a la naturaleza del servicio prestado por obvias razones. Una nota clínica general en el servicio de consulta médica, no va a ser igual que una nota en el servicio de nutrición o una nota del servicio de psicología, ¿vale? Todo debe ser adaptado al rubro o al área en la que se esté, ¿vale? Pero esto lleva absolutamente los mismos pasos que cualquier otra nota clínica, ¿vale? Y ahora, el expediente clínico debe de contar, como ya vimos anteriormente, pero aquí desglosado un poco más a fondo, con la historia clínica, o sea, con los datos personales del paciente,
de acuerdo al profesional de salud, ¿vale? Y esto también tiene que ver con la cuestión de la enfermedad, signos, síntomas, tiempo de evolución y todos esos datos, ¿vale? Exploración física que va a realizar el personal de salud, el interrogatorio, los resultados previos o tratamientos previos que ha llevado el paciente, el diagnóstico, también si tenemos diagnósticos previos, se ponen ahí, el pronóstico, esto se llena al final, las indicaciones terapéuticas, tanto del área que se está tratando o de cualquier otra área de la que llegue, en referencia o contrarreferencia, las notas de evolución en caso de que sea un paciente crónico, que es un paciente que ya ha tenido tratamientos previos, notas de interconsulta en caso de tener, o notas de referencia o traslado también en caso de tener, ¿vale? Y obviamente aquí en la historia clínica se van a anexar todos los estudios de gabinete y los estudios que se le hayan solicitado al paciente. Ahora, hay servicios o hay áreas que van a tener historias clínicas un poquito más específicas o con rubros que van a diferir un poco a las otras. Por ejemplo, en el servicio de urgencias vamos a tener el motivo de consulta, el estado mental del paciente, que esto es muy importante en urgenciología, el destino después de la atención en urgencias, a dónde se trasladó después de que se atendió o si se quedó en esa misma clínica o nosocomio, y los procedimientos que se le dieron en el área de urgencias, ¿vale? En procesos de hospitalización vamos a tener el tratamiento y el pronóstico, las notas de referencia y traslado en caso de haber una nota preparatoria, y aquí tiene que ver con intervenciones quirúrgicas, ¿vale? ¿Cuándo fue? ¿Qué plan se le dio o qué se le va a hacer? ¿Cómo fue el procedimiento que va a dar? Los riesgos que tiene, los cuidados que tuvo previos, durante y posteriores, y el pronóstico de la cirugía. Y la nota posoperatoria. Y aquí tiene que llevar el diagnóstico preoperatorio, la operación planeada, lo que se realizó en la operación, si hubo algún hallazgo durante la operación, si hubo algún incidente o accidente, ¿vale? Y por último vamos a poner el pronóstico. En las notas de enfermería vamos a tener aquí las fichas de identificación del paciente, el hábitus exterior, que es cómo se ve el paciente, o sea, toda la cuestión de la inspección física visual, signos vitales, administración de fármacos, fecha, dosis, hora, vía, y obviamente qué medicamento se le dio, los procedimientos realizados por esta área, valoración del dolor, nivel de riesgo de caídas, que esto es muy importante, sobre todo en pacientes hospitalizados, observaciones y el nombre y firma del personal que lo elabora. Y para otros documentos que debe de llegar la historia clínica, vamos a tener el consentimiento informado, la hoja de egreso voluntario, la hoja de notificación del Ministerio Público, reporte de causa de muerte, sujeta a la vigencia epidemiológica en caso de ese suceso, y notas de defunción o muerte fetal, ¿vale? Y ahora, uno de los documentos que más nos va a importar en este curso es el consentimiento informado, ¿vale? Que debe de ir anexado, obviamente, a la historia clínica del paciente. Y ahora, ¿qué es el consentimiento informado y por qué nos importa? De acuerdo a las organizaciones internacionales de ciencias médicas, el consentimiento informado es la decisión de participar en una investigación tomada por un individuo competente, que esto es muy importante, que ha recibido la información necesaria, la ha comprendido y la ha considerado. Toma la decisión sin haber sido sometido a coerción, imitación o influencias o incentivos indebidos, ¿vale? O sea, el consentimiento informado es un documento que el paciente o la persona involucrada va a firmar voluntariamente, ya ha habido teniendo absolutamente todos los datos que conlleva ese procedimiento o esa actuación en la que está involucrada. Y esto a nivel médico como otra cosa. Por ejemplo, hablando de entrenamiento deportivo, si nosotros vamos a dar un plan de tratamiento o un plan de entrenamiento nutricional a un paciente, debemos de explicarle a fondo todo lo que conlleva esto, y el paciente o la persona con la que estemos trabajando debe de firmarlo, porque por cualquier cuestión
adversa o por cualquier otro evento que pueda suscitarse, esto nos va a amparar de forma legal, ¿vale? Que nosotros dimos absolutamente los datos y toda la información necesaria para que el paciente supiera los riesgos y beneficios que conlleva lo que va a hacer y la aceptó y lo entendió, ¿vale? Ahora, es un requisito indispensable para solicitar la autorización de un proyecto, protocolo de investigación o desarrollo de una terapéutica que involucre un sujeto, ¿vale? Un ser humano. Como dije, esto es muy importante porque esta es la pauta legal que nos va a autorizar la intervención, ¿vale? Y esto se engloba en la NOM 004, ¿ok? Aquí no lo menciona tan a fondo, pero justamente como decíamos en la nota médica o en la historia clínica, el consentimiento informado debe de tener absolutamente casi todos los datos, ¿vale? Que lleva, porque ya sea que estemos hablando de un proyecto, protocolo de investigación o alguna intervención, no tanto terapéutica, pero a lo mejor en cuestión de entrenamiento físico, nutricional, nosotros debemos de poner absolutamente todo lo que debe de llevar o todo lo que acopla o agrupa lo que nosotros vamos a hacer, lo que nosotros vamos a, o más bien a lo que la persona va a someterse o va a intervenir, ¿vale? Absolutamente todo. Esto se refiere a riesgos, beneficios, opciones, a la evaluación previa que se le va a dar a la persona. Esto en cuestión funcional, en cuestión, por ejemplo, si estamos hablando de fuerza, movilidad, reflejos, absolutamente todo, ¿vale? Aquí, en esto el consentimiento informado es donde nosotros lo vamos a plasmar y posteriormente se lo vamos a dar al paciente para que lo lea, lo autorice, para que sepamos que lo entendió al 100% y sepa absolutamente todos, tanto los pros y los contras que puede haber, ¿vale? A lo mejor en la cuestión de entrenamiento no vamos a ahondar tanto en esto, ¿vale? Pero pues sí es importante tenerlo presente por cualquier cuestión que se pueda suscitar. Y aquí tenemos la NOM 004, donde pueden revisar todo lo que conlleva, el llenado del expediente clínico y todo lo demás que tiene que ver con este tema. Y aquí en este link, en esta página, pueden revisar todo lo que va a llevar el consentimiento informado, ¿vale? Les recomiendo que revisen estas dos páginas, más la segunda en cuestión de entrenamiento deportivo, para que se den una idea y para que conozcan más a fondo todo lo que debe de llevar esto, ¿vale? Y cómo nos va a amparar tanto a nosotros como a la persona con la que estemos trabajando. Y pues bueno, chicos, esto sería todo por la clase de hoy. Les mando un saludo y que estén muy bien. Nos vemos la próxima clase.